Vale, arrancamos de lleno con este análisis que es literalmente una clase magistral sobre rebelión intelectual. Hoy vamos a ver cómo un pensador del siglo XVII, René Descartes, forjó la que probablemente sea el arma definitiva contra la desinformación. Y ojo, porque esto no es solo historia de la filosofía, es el origen puro y duro del pensamiento crítico moderno. Vamos a descubrir cómo una herramienta tan clave como la duda metódica sigue siendo absolutamente vital para el descubrimiento intelectual en nuestros días. A ver, profundicemos un poco en esto. Pensadores como D'Alembert o Hegel no veían a Descartes como el típico académico aburrido encerrado en una biblioteca. ¿Qué va? Para ellos era el indiscutible héroe del pensamiento moderno. Su gran mérito fue enseñar a las mentes brillantes a quitarse de encima ese yugo de la escolástica, como sabemos, esa enseñanza medieval súper rígida, y rebelarse contra la autoridad impuesta. O sea, fue un corte de raíz con la dependencia ciega de la época. Un verdadero grito de guerra contra lo que D'Alembert llamaba la barbarie de no pensar por uno mismo. Bueno, este es el plan de estudios, por así decirlo, para nuestro recorrido de hoy. Empezaremos viendo la crisis del saber, luego pasaremos a la rebelión contra la autoridad, y de ahí nos tiraremos de cabeza al abismo de la duda. Después desgranaremos las reglas del método y finalmente veremos cómo aplicar a Descartes en pleno siglo XXI. Así que vamos a ir desde una crisis histórica brutal hasta algo súper práctico para el día a día. Empezamos con la primera parada de nuestro viaje, la crisis del saber, y básicamente el fin de los dogmas. Normalmente, cuando pensamos en el Renacimiento, nos viene a la cabeza esa época luminosa, llena de arte increíble, ¿verdad? Pero cuidado, porque a nivel intelectual, las viejas certezas y el realismo de Aristóteles se estaban cayendo a pedazos. Si nos fijamos, hay un contraste absoluto. A la izquierda tenemos a una humanidad que llevaba siglos estancada en un pensamiento dogmático, creyendo a pies juntillas lo que dictaba la autoridad o los textos antiguos, y a la derecha, la única salida posible a semejante crisis, apostar todo al pensamiento propio y a la razón. Había que dejar de repetir como loros y atreverse a pensar de verdad. Y es que, pensémoslo bien, quedarse sin una base filosófica sólida es como sobrevivir a un naufragio y quedarse a la deriva. La ruptura de la religión en Europa, los nuevos descubrimientos, la caída de todo lo que se daba por sentado fue, literalmente, la tormenta perfecta. Imaginemos la angustia, esa necesidad urgente de encontrar un nuevo punto de apoyo para no hundirse. Era una cuestión de supervivencia intelectual pura y dura. Necesitaban tierra firme en medio de todo aquel caos. Lo que nos lleva directos a la sección 2, la rebelión contra la autoridad. O lo que es lo mismo, el momento de empezar a pensar por uno mismo. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. Pero no como el típico estudiante sumiso, sino más bien como un rebelde que, después de tragarse todo el conocimiento de su época, dice «Basta, si esto no tiene una evidencia clarísima, lo rechazo por completo». Es muy interesante ver cómo a veces se representaba esta actitud con un aire casi subversivo o peligroso, porque claro, desafiar así los prejuicios de la época no era ninguna broma. Cuestionar el dogma intocable era jugársela de verdad. Era un acto de absoluta rebeldía intelectual. Es alucinante. Después de pasar por una educación jesuita estricta a más no poder en el famoso colegio de la Flèche, Descartes toma una decisión radical. Se niega en rotundo a aceptar opiniones ni porque la dijeran otros ni porque no las dijeran, sino solo cuando su propia razón le convenciera de que eran verdad. Es el rechazo total a comprar ideas solo por el peso de la tradición, por quién lo dice o porque la multitud esté de acuerdo. Entramos en la tercera fase del plan, el abismo de la duda. Preparaos porque aquí viene la incertidumbre total. Para encontrar esa verdad inquebrantable, primero hay que bajar a lo más oscuro. Hay que soltar todo lo que creemos saber. Merece la pena pararse a saborear esta metáfora porque pone los pelos de punta. Él lo describe como si de repente hubiese caído en unas aguas profundísimas, donde no puede hacer pie, pero tampoco puede nadar para mantenerse a flote. Transmite un vértigo brutal. Es la desorientación absoluta, el terror de dudar de todo tu universo. Una caída libre en toda regla. Y para llevar esta duda al extremo absoluto, se saca de la manga la hipótesis del famoso genio maligno. A ver, esto no es un cuento para asustar niños, es un test de estrés filosófico durísimo. Imaginemos a Descartes en pleno invierno europeo, encerrado junto a una estufa, dándole vueltas a la cabeza. Y plantea, ¿qué pasaría si existiera un ente todopoderoso y súper astuto que se dedicara a engañarnos constantemente? La idea es desnudar la mente por completo, obligando a dudar hasta de que 2 más 2 son 4, hasta que solo quede algo que sea, de verdad, imposible de falsificar. Y justo del fondo de ese abismo oscuro sale la luz. Cogito ergo sum. Pienso luego soy. Este es el descubrimiento del siglo. El punto de apoyo que andaba buscando. Es la única verdad inamovible que ni siquiera ese genio maligno podría hackear. Porque claro, para que te engañen, para estar dudando, primero tienes que existir, ¿no? Esa es la roca indestructible sobre la que se puede empezar a reconstruir todo el conocimiento humano. Pasamos a la cuarta sección, las reglas del método. Vamos a ver cómo funciona el motor de la verdad.
Una vez que tenemos esa base segura, salimos del abismo y nos ponemos en un modo súper práctico y metódico. El punto clave aquí es que estas reglas sustituyen a toda la palabrería inútil del pasado y crean un motor real para descubrir cosas nuevas. Son 4 pasos clarísimos. Primero, la evidencia. No creernos absolutamente nada si no lo vemos súper claro y distinto. Segundo, el análisis. Tomar un problema y dividirlo en partes pequeñas. Tercero, la deducción. Usar un orden lógico yendo de lo más fácil a lo más complicado. Y cuarto, la enumeración. Revisar, revisar y volver a revisar todo para tener la seguridad de que no falta nada. Un kit de herramientas de pensamiento crítico impecable. Y llegamos a la quinta y última sección, Descartes en la actualidad. Nuestra mejor defensa contra la manipulación. Porque, ojo, esto no es una reliquia histórica acumulando polvo en un cajón. Esto nos viene que ni pintado hoy en día. Tomemos cualquier titular de noticias de hoy y pasémoslo por el filtro de Descartes. ¿Evidencia? ¿Es verdaderamente cierto lo que afirma el titular o está cargado de sesgos emocionales? ¿Análisis? Vamos a trocear el artículo en afirmaciones independientes que se puedan verificar. Deducción. A ver, ¿las conclusiones de la noticia tienen lógica con los datos reales que aporta? Y finalmente, enumeración. Revisemos con lupa si nos falta contexto o si han ocultado convenientemente a las fuentes que opinan lo contrario. Es una disección en frío y es la mejor estrategia para no tragarnos los dogmas de la actualidad. Viendo este resumen, queda clarísimo que el legado de este método es una auténtica pasada. Nos da una especie de escudo protector contra la desinformación y nos empuja a rechazar tajantemente cualquier tipo de dependencia intelectual. Nos exige buscar pruebas indestructibles y, por encima de todo, fomenta la autonomía del pensamiento. El objetivo central de este análisis es justo ese, empoderar nuestra mente para que aprendamos a pensar por nuestra cuenta y no compremos sin más lo que otros van repitiendo por ahí. Y para terminar, quiero dejar flotando en el aire una reflexión bastante potente. Si en el pasado la mente ilustrada tuvo que montar toda una rebelión intelectual para lograr sacudirse ese rígido yugo de la escolástica, hemos sustituido, casi sin darnos cuenta, aquel viejo dogmatismo por el nuevo y brillante yugo del algoritmo. Ahí queda abierta la invitación para ejercer la verdadera libertad intelectual y aplicar a tope la duda metódica en todo lo que consumimos cada día. Nos vemos en el próximo análisis.